Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. radiosapiens.es. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Carmen Cabestany, presidenta de NACE, y de nuevo volvemos a estar al frente de los micrófonos de La Voz del Silencio. En esta ocasión tenemos que hablar forzosamente del Día Internacional contra el Acoso Escolar, el 2 de mayo, que ha sucedido pues recientemente, o sea que tenemos esto muy fresco. Siempre decimos que ojalá que ya no existiera el día 2 de mayo ni ningún día contra el acoso escolar, porque eso querría decir que hemos terminado con el problema. Eso es lo que quiere NACE. NACE quiere desaparecer, que ya no seamos necesarios, porque ya no hay ningún niño que vaya a sufrir al colegio. Ojalá que esto se cumpliera, ¿no? Se cumpla algún día. Pero de momento pues tenemos que seguir al pie del cañón, tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir haciendo todo aquello que esté en nuestra mano. Como digo en mi libro, el bullying es cosa de todos, de eso estoy absolutamente convencida, y cada uno debe hacer todo aquello que esté en su mano. Nosotros hacemos lo que podemos, lo que sabemos, de la mejor manera posible, y en esta ocasión y con motivo de este 2 de mayo, pues hemos puesto en marcha una campaña dirigida este año exclusivamente a profesores. Contra el bullying yo me comprometo. Quiero públicamente agradecer a todos los que han participado en esa campaña, su colaboración y su compromiso. Quiero decir también que ha habido quien no ha podido participar, o bien por temas de enfermedad físicos, o bien por temas, no diré de enfermedad, pero sí de afectación moral del alma. ¿Por qué? Porque algunos profesores también han sufrido acoso escolar y les ha resultado difícil hablar del tema, aunque fuera brevemente frente a las cámaras. En algún caso quizás ha habido miedo, porque ya sabemos que este tema, pues, en fin, es peliagudo. En los centros en general, pues no se ve bien, ¿no? que se hable de acoso escolar, por lo tanto, en algún caso también ha habido a lo mejor esa autocensura. Bueno, nosotros confiamos en que cada vez haya más conciencia en todo el mundo, pero especialmente entre el profesorado, y cada vez sean más los que estén dispuestos a dar un paso al frente. Nuestra invitada de hoy da un paso al frente. Ella ha participado en esta campaña y, como siempre digo, pues explicamos un poquito de dónde viene, en este caso, la relación con ella. Es profesora de educación física y ha sido durante bastantes años compañera mía. Es alguien a quien yo aprecio mucho y en alguna ocasión pues hemos tenido que hacer alguna intervención. Así que recibo con mucho cariño a Marta. Hola, Marta. Hola Marta, hola Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, pues Aquí. muchas gracias por participar en este programa, que tú bien sabes que es una herramienta más que tenemos en NACE para dar visibilidad al problema del acoso escolar. Entonces, Marta puede darnos su visión y yo se la voy a pedir, por un lado como profesora, pero lo más interesante, digamos, de ella es que también lo sufrió
como mamá, porque hay casos, y no son pocos, de docentes que también han sufrido esto en propias carnes porque sus hijos lo han sufrido. Así que, Marta, yo te agradecería que empezásemos por ahí y que nos contases. Marta, ¿qué pasó con tu niña? Pues a mi hija, a los 7 años empezó a padecer bullying. Yo en aquel momento no entendía nada porque no conocía nada del bullying. En aquella época pues no era conocido ni se hablaba en ningún lugar. Pero sí que me di cuenta que ella cada vez pues no quería ir cada vez menos al colegio, cada tarde que la iba a buscar pues era un drama. Y la verdad que lo pasé, ella lo estaba pasando muy mal y yo como madre la intentaba ayudar, pero era como que nos ahogábamos las dos en el Claro, mismo mar porque no sabía cómo salir de esta. claro, porque Eh, Marta, estamos hablando de hace 20 y tantos años, ¿verdad? O sí, sí, 20, sí, más o sí, menos. sí. Sí, 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 y más. Ahora ya, pues mi hija ya es mucho mayor, ya es madre y todo, y ha cambiado mucho la historia, pero en aquel momento, cuando tienes una hija que lo está pasando tan mal que cada día te ves obligado a llevarla al centro escolar y que te quedarías con ella para arroparla, para ayudarla, y ves Claro, que iba a hablar con los profesores y me decían que no, 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 si tu hija es una hija que se porta perfecta, era una hija mi hija realmente es que era muy inteligente, en aquel momento pues ella solo escuchando ya sacaba todo excelente ajá. y era una niña monísima, yo pensaba que sería una niña que enseguida se adaptaría y claro, me encontré con todo este fregado que no supe, me costó mucho saber salir de ahí, ¿no? Claro, Y la porque ¿cuál era? verdad, fueron muchos Perdona, años padeciendo, ¿eh? Porque estuvo desde los 7 años hasta los 12 que acabó el madre colegio. mía. Eso te iba a Sí. preguntar, ¿qué sintomatología tenía? O sea, ella no quería ir al colegio, tú lo has dicho, pero además, ¿qué observabas tú? A ver, ella tenía un grupo que eran tres amigas y a los 5 años pues estaban juntas y jugaban. A los 6 años una de las amigas la invitó a su casa y bueno, bien. Y entonces su madre me llamó al día siguiente y me dijo, ay, tu hija es encantadora, qué hija tan maja, ojalá todas fueran así, ¿no? Y Mm, yo creo que su hija lo escuchó y a partir de aquel momento no la dejaba jugar, le hacía la vida imposible, decía, tú no, tú si quieres jugar serás la abuela con enfermedades, con no sé qué, y cada vez la iban rechazando del grupo, ¿no? También es verdad que entonces esta niña cogió el rol se empoderó mucho y entonces de vez en cuando se lo hacía a mi hija, otras veces se lo hacía a la otra amiga y sí. entonces era como una tensión todas de a ver quién le tocaba padecer aquel momento. Y Mm, al final ya todo el grupo un poco de clase era como, hoy a ver a quién le toca padecer. Y ella era como la que producía el bullying, pues no ella tenía el mando. Y claro, entonces ellas no sabían cómo defenderse, cada una, pues bueno, hizo su seguimiento, algunas sí que se enfrentaron más, pero bueno, era una niña que cogió mucho poder y el colegio, pues como era una niña con mucho carácter, muy así, pues lo hacía cuando los profesores no la veían y sobre todo en las horas de patio. Y durante las clases era una niña, según los profesores, no, si ella es majísima, es amiga de todas y entonces no había manera de cortar esto. Marta, Eh, estamos hablando, perdona, estamos hablando de 7 años todas, ¿verdad? sí, Empiezan la amistad con 5, a los 6 se empieza a producir esto, ¿no? sí, En esas edades ya saben manejar, tú lo estás diciendo, ¿no? Manejar las situaciones, ejercer ese poder una sobre las otras, de que tú jugarás pero tú eres la madre enferma, ¿no? Y también por lo que tú dices, esto tú crees que vino por un tema de celos.
Yo creo que sí, y aparte, no sé, es que después vi que esta niña, o sea, al cabo de un tiempo me he dado cuenta de que realmente era su manera de relacionarse. Yo creo que no sabía relacionarse de otra manera que machacando a los demás. Y ella siempre tenía que ser la líder y como las demás pues eran más buenas niñas o lo que sea, ¿Mm? pues bueno, no supieron cómo decir, no, no, apartamos a esta niña, no queremos jugar con ella y nos vamos nosotras, estamos tranquilas. Claro. Y entonces, pues fue un poco que Que ella ahora dominaba. ella dominaba totalmente, pero a todo el grupo y a los profesores tenía un don o una Sí, manera de relacionarse. En sí. su casa ya vi que manipulaba mucho al padre, la madre no tanto porque era más de esto, pero era la niña perfecta, era la niña bonita y entonces, no sé, siempre se salía bastante, estaba acostumbrada a salirse con la suya. Vaya, ahí quería yo llegar porque estaba buscando a ver qué tipo de perfil era esta niña, si era una niña pues que tenía, yo qué sé, muchos problemas en casa o maltratada, pero no, es la No, típica niña no. consentida, ¿no? Sí, más bien así. Es más, incluso más adelante, otro día que la invitaron a mi hija, la invitaron a su casa Mm, y a nosotros también, porque con los padres teníamos buena relación, era un colegio que no era muy grande y nos mm. conocíamos todos. Sí, Y me acuerdo que fuimos a cenar y después de cenar nosotros nos teníamos que ir y se quedaban, mi hija se quedaba a dormir en casa de ella, esta ¿no? niña. Mm, De la amiga. sí, Y me acuerdo que mi hija, el momento de marchar, me cogió la mano y dijo que ya no se quedaba, que no se quería quedar, que no se quería quedar porque ya le vino, supongo, el pánico de que no sabía que estaba en un sitio inseguro, ¿no? claro. Pues la madre de la niña, en vez de decir, bueno, pues no pasa nada, ya vendrás otro día, si hoy no, pues un poco de empatizar con mi hija, Claro, claro. se puso, ay, pues ahora mi hija lo pasará fatal porque ya se había hecho ilusión, pero ¿qué es esto? Ahora que... Y Qué mal. entonces, claro, entonces, pues claro, el papá de mi hija, ¿no? Pues también entonces casi que la riñó cuando íbamos para casa, es que esto no lo puedes hacer, esto... Y claro, ella cada vez iba cargando más su mochila de que encima que estaba muy machacada en el colegio, encima empezó, pues claro, se sentía tampoco, se sintió como si estuviera haciendo ella algo mal, cuando tenía Claro, toda la razón incomprendida, ¿no? de no querer quedarse, tenía toda la Claro, razón y teníamos que haber, o sea, al revés, ¿no? claro. Defenderla y Haberla ayudar a los demás apoyado. padres, haberla apoyado y en aquel momento pues quizá tampoco supimos empatizar más a nuestra hija para que ella supiera defenderse, ¿no? Más adelante. Y bueno, fue quedándose más como una víctima y realmente yo siempre pienso, ella tiene más hermanos, ¿no? Tengo más hijos Mm, y ella se ha quedado la más pequeñita, yo creo, porque le cogió en el momento de crecimiento y yo siempre he claro. pensado, el pediatra siempre nos dijo que sería una niña muy alta y no, y yo creo que Por, sí que le afectó esto por el, todo, por el sufrimiento, por el evidentemente. sufrimiento. Puede ser, puede ser. Entonces sí que lo arrastró tiempo, porque incluso después ya un poquito más mayor a los 8 9 años, incluso había días que llegaba a casa y decías que yo no sé qué hago, ¿no? En esta vida y ya se sentía cada vez peor, hizo un cambio Decía físico. eso, decía, Marta, decía, Sí, sí, no sé qué sí, hago en esta vida, con 8 años o sí, así. con sí, 8 9 años ya. Permíteme que haga un inciso porque esto es muy importante y aunque lo he Mm, dicho en otras ocasiones, quiero volver a decirlo. La ideación suicida o el deseo de desaparecer no es solamente de los adolescentes. Sabemos de niños con 8, con 9 años, incluso menos, que dicen mm. eso, de que no tienen ganas de vivir, de que no saben qué hacen aquí, por qué están aquí, etcétera. O sea que para que nos demos cuenta de la gravedad del problema.
Y también quiero, si me lo permites, Marta, decir a los papás que se puedan encontrar en esta situación que, como os pasó a vosotros, a veces, si uno no sabe de qué va esto, es posible que se pueda equivocar, es posible que pueda decirle, como en este caso a la niña, oh, pues oye, está muy mal que no te hayas querido quedar, porque claro, no sabemos lo que hay detrás, ¿no? Pero también quiero decir que no se sientan culpables. Es decir, por un lado, sí que es verdad que hay que saber más de acoso escolar, también como padres, pero por el otro lado, si alguien ha tenido un caso así y no ha sabido cómo afrontarlo, o le han faltado herramientas, o le ha faltado conocimiento, que por favor no se sienta culpable. Yo me imagino, Marta, que quizá a ti te pasó eso. Sí. Estuve mucho tiempo con mucha culpabilidad de no haber podido ayudar a mi hija y no haber sabido. Y esto realmente, después me he dado cuenta que, fíjate que ella misma, al cambiar después a los 12 años de colegio y a desaparecer esto, ella entonces sí que cogió el rol de empoderarse. Incluso me dijo que una vez fue ella la que estaba machacando a otra niña, ¿no? Ah, a ¿Qué veces pasa. dices? Que a veces ella como lo vivió tan de esto, entonces dijo, ahora que cambio de colegio, ahora quiero yo, o sea, que no me pisen. Entonces se empoderó más de la cuenta, pero entonces ella me dijo que esto estaba mal hecho, que no se había sentido bien y que le pedía disculpas a la persona que le había pasado, ¿no? Bueno, Y eso realmente está bien. es verdad que ella entonces sí que tuvo un poquito de ayuda, que tenía una amiga psicóloga y le ayudó un poco al hacer el cambio de colegio y entonces sí que le ayudó a empoderarse un poco y ya empezó de otra manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto cuesta lo suyo superar, pero bueno, ahora ella cuando yo hablo con ella, pues siempre me dice que este tema ya lo tiene superado, que ya lo tiene, que ella ya se lo ha trabajado y realmente la veo ahora con una vida normal, está feliz y bueno, O sea que de yo esto creo se que sale, ¿verdad? se sale, sí, Claro. sí. Y Y yo una creo que cosita, es más, que es muy importante. Igual yo me puse también un poco el papel de víctima, ¿no? De que pobre, y a lo mejor es mejor, perdón, intentar como sea, no eres una víctima, sino, o sea, dar fuerza de que tú puedes salir de esto y es tan fácil que ahora de mayor lo he visto y sobre todo gracias Carmen cuando te conocí porque me diste la clave para entender todo lo que había padecido y la situación que había pasado y me ayudaste muchísimo realmente al verlo y después poderlo practicar en el instituto donde estaba. claro. Y realmente ves que es todo lo contrario, no quedarse como víctima ni como indefensos, sino que no son víctimas, sino que realmente están en una situación que no desconocían, que no conocen, ven que la otra persona se aprovecha del momento de incertidumbre, ¿no? Y que cuando más tú te enfrentas en esta situación, la otra persona se hace más pequeña, porque si todas las amigas entonces se hubieran rebelado contra ella, ella no le hubiera quedado otra que hacer un paso atrás y dejar de molestar a todo el mundo, ¿no? Y muchas compañeras suyas también sufrieron este acoso escolar, o sea, no fue ella la única víctima en aquel momento, fueron diría que Claro, 4 o 5 personas más claro. que acabaron igual peor o que también habían sufrido mucho. Y Claro. entonces, por eso que en los colegios es muy importante que se detecten estos casos, porque una simple intervención de un equipo directivo o de un profesor y que se diera cuenta, pues esto hubiera salvado, en este caso, a 4 o 5 niñas que estuvieron muchos años padeciendo, muchos. Claro. Entonces, fíjate lo que tú has dicho, ellas no supieron ver
algo que nosotros decimos en nuestras formaciones y demás, que es que la unión hace la fuerza, ¿no? Es lógico, son pequeños, tienen miedo, no saben organizarse, pero es verdad que la unión hace la fuerza. Y respecto a lo de la víctima, es verdad que quien sufre acoso escolar, quien es maltratado, es víctima, pero es muy distinto ser víctima a instalarse para siempre en el papel de víctima, ¿no? O sea, a la víctima hay que ayudarla a rehacerse, hay que ayudarla, como tú muy bien dices, a empoderarse, a pensar que, bueno, que más allá de ese maltrato hay vida, le queda toda una vida por delante, y a convencerse de su valía y de sus capacidades, ¿no? Y de todo lo que va a poder hacer en el futuro. Porque claro, sí que es verdad que en ese machaque que decías tú, pues ellos se ven afectados, no sé si era el caso de tu hija, pero por ejemplo en las notas, tú has dicho que ella era muy inteligente y que sacaba muy buenas notas, no sé si en algún momento empezaron a bajar esas notas o no. No, en su caso no. Ha sido No, una niña que siempre ha sacado matrícula de honor, siempre. En esto tenía una capacidad especial de solo escuchando, es que, y aparte trabajando también, pero le gustaba mucho, no era ningún sacrificio para ella. Y ya. quizá esta cualidad sí que fue causa de mucha envidia de la otra persona. Y entonces, pues como siempre en esto era la número uno, pues esto ella no lo encontraba natural, ni fardaba de esto ni nada, sino que, Sí. pero mira, supongo que la otra compañera pues cogió muchos celos de que no era ella siempre el número uno. Claro, porque son personas brillantes y yo Sí, siempre digo, pues eso, que hay quien no soporta la luz de los demás, ¿eh? O sea, cuando una sí, persona tal brilla, cual. pues de alguna manera atrae, ¿no? La oscuridad del otro. O sea, hay personas, eh, incluso también los niños, ¿no? Que esto no quiere decir que tenga que ser siempre así, pero sí, en algún momento de su vida son como personas oscuras, bueno, pues que no están a lo mejor demasiado satisfechos, aunque sean niños, de cómo son o de lo que es su vida, y entonces van a por aquellos que tienen pues una vida bonita, que son capaces de sacar buenas notas, que son lindos por dentro y por fuera, ¿no? Y estas cosas pues sabemos que tanto en los niños como en los adultos no se perdonan, ¿no? Siempre la luz, pues, de alguna manera atrae, por desgracia, esa oscuridad que hay en tantos lugares. Sí, totalmente de acuerdo y esto que dices es muy importante porque no es solo niños, sino de adultos. Si esto después no lo trabajan, puede pasar lo mismo. Puedes continuar siempre. eh, a veces no es suficiente, no sé cómo decirlo. Puedes ser buena persona, pero tienes que saber poner un límite cuando están Claro, abusando de ti. Y totalmente. esto es muy difícil a veces si no lo aprenden de pequeños y creo que aquí yo siempre me he sentido culpable de no saberle enseñar esto a mi hija cuando era pequeña, de haberle dicho, no, 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 tú vales mucho, no hagas ni caso de lo que te están diciendo y tú tienes que plantarte. Como te diga algo, pues saber un poco, pero claro, esto se aprende con los años, ¿no? Y de adultos, pues esto pasa y es verdad que, que cuesta saber dónde pones el Claro, límite tú o te dejas pisar, ¿no? Y aquí yo creo que es la clave esto, ¿eh? Es la claro. clave, sí, sí. Sí, pero de todas maneras, Marta, es un tema muy complejo porque Mucho. claro que siempre habría que darles herramientas, pero lo que decimos, los padres no sabemos lo suficiente, los profesores no sabemos lo suficiente. Entonces, incluso a veces, aunque les des esas herramientas, a veces funciona y a veces no. O sea, las herramientas hay que dárselas, enseñarles a defenderse, no a decir que no, etcétera, pero no forzarles porque hay niños que no pueden, o sea que por encima de eso está su naturaleza, su carácter, su manera de ser,
y por más que a veces les digamos, bueno, pues tú esto y tú lo otro, a veces no sirve. O sea, no sé en el caso de tu hija qué hubiera pasado, pero te lo digo para que no te sientas mal, porque no hay garantía de que aunque le hubieras dicho eso, ella hubiera podido enfrentarse. Sí, es verdad, totalmente. Sí que Claro, es verdad que si hubiera habido un buen programa contra el acoso en el colegio, lo hubieran claro, detectado y sí que yo creo que sí que hubieran tenido más ayuda. Y la verdad es que las demás eran niñas muy majas que fue una lástima que, que tengan un recuerdo tan malo, ¿no? De las claro. vivencias que pasaron, porque realmente lo pasó muy mal. Claro, Lo pasó porque muy mal. además la tuya, has dicho que desde los 7 hasta los 12, o sea, 5 años, Sí, y cinco siempre fue la años. misma, Marta, siempre fue la misma. Siempre. Sí, 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 siempre era la misma y pues quedaba patios que no la dejaban jugar, se quedaba ella sola sentada en un banco. Claro, era una sensación de que con 8 o 9 años que no te dejen ni participar en un juego, le hacían. Y siempre era la misma que dominaba. Y siempre, esta niña hizo mucho daño, y no mm, solo a ella, ¿eh? Después, pues ella, yo forcé para que la cambiaran de clase, que habían dos grupos, y mm, entonces sí que después, a los 12 años, hablé con otra mamá que se ve que a su hija estaba pasando por lo mismo, ¿eh? Que le habían cogido con ella. ya. Y ¿Y acabó. alguna vez llegaste a hablar entonces con, no sé si con la dirección, Sí, sí, con... sí, sí. Siempre Sí, nos lo taparon, defendían a la agresora, siempre, siempre, siempre. No tenía nada que hacer. Tú, ay, tu hija no sé qué, oye, pues que se sepa un poco de esto que se sepa y defender, ¿no? sí, que no, que ella ya saca buenas notas, solo les importaban las notas, no cómo estaba ella realmente, lo mal que lo estaba pasando. Decían que no, no, que estaba bien en el colegio, que estaba bien. Claro, es verdad que los padres no estamos allí, pero después, claro, cuando salía mi hija me contaba cómo había ido el patio y yo ya la veía súper desanimada y claro, lo pasas muy mal, ¿no? Es verdad que hay Claro, días de más, de menos, pero sí, sí, esto le afectó a ella. se pasa mal. Y en aquel momento, Marta, tú no eras profesora, En aquel momento yo era profesora y así. ¿sí? Sí, sí, ya era profesora. Vale, ¿qué crees tú que, que faltaría? Es decir, ¿cómo, eh, ¿cómo se podría ayudar a los docentes a hacerlo mejor? ¿Qué faltaría? ¿Qué tendría que cambiar a tu juicio? Uf, para mí en cada centro tendría que haber una Carmen que nos ayudara cuando hay conflictos que a veces pues quieres ser lo más justa, quieres intentar ver lo que está pasando y yo aprendí mucho de ti porque realmente desconocía totalmente este tema. Entonces creo que sí que tendría que haber como una figura en cada centro Mm, que pudiera ayudar a los profesores en un momento que hay un conflicto, que supiera cómo llevar este conflicto, ¿no? Porque mm. muchas veces, pues cada uno hace lo que puede, lo que sabe y lo que en aquel momento, Claro, claro, claro. no hay Y hay, una, no hay una línea muy que si pasa. También es verdad que en temas de comunicación, de sí, no sé cómo decir, la parte esta más social, sí, tampoco no es como dos y dos son cuatro, que en cada caso, pues cada alumno es diferente, cada situación es diferente, a veces te puede parecer que es una cosa, a lo mejor es otra, tienes que estar muy, muy informado de toda la realidad, ¿no? De cada grupo y detectar, ¿no? Todos los casos. claro. Pero Pero creo que sí que es fíjate, importante escuchar, que a veces escuchan solo la gente que, pues como pasaba en el colegio de mi hija, se escuchaba a esta niña porque ella mandaba y decía todo y sabía hablar muy bien y sabía convencer a todos y no se escuchaba las voces de la gente víctima, se les dejaba más de lado, ¿no? Y esto sí que veo que es lo que cuesta más, ¿no? claro. Yo, si me lo permites, agradeciéndote esa frase tan bonita de que hubiera una Carmen en cada centro, yo lo que pediría
es que todos los profesores de ese centro fueran humildemente Cármenes, ¿no? Porque eso querría decir que cada uno sería un soldado bien entrenado, que eso es lo que quizá falta, ¿no? Ese entrenamiento, es decir, esa formación que tendría que haber, ¿no? Para los profesores, igual que hay otras formaciones. Y tanto, Claro, es súper importante esto, ¿eh? Si la claro. gente sabe, y a veces no hace falta una formación muy larga, solo saber, pues cuando hay un paso así, cómo hacer el juego de la balanza, ¿no? Cómo ayudar a Exacto. un lado, al otro, cómo cambia, ¿no? Esto, solo tener esto con 4 cosas muy, muy básicas ya vas con otra mentalidad cuando entras a dar clases en un grupo, porque yo, por ejemplo, que doy clases de educación física, pues claro, nosotros trabajamos siempre pues en cosas de equipo, entonces es más fácil que haya contacto físico, se ven más cosas del bullying que en una clase que están todos sentaditos y si le da un golpe por detrás el profesor no lo ve. En Claro. cambio, esto es bastante constante, que se ve mucho en una clase de educación física, es cuando se mueven, cuando pasan cosas, si se van al vestuario, si no sé qué, hay momentos Claro. de más relación, ¿no? Y entonces aquí sí que a veces puedes detectar muy bien si hay algún caso de bullying, ¿no? Totalmente, eso es clave. Voy a contextualizar. Marta se ha referido a la balanza y es porque ella ha asistido a alguna de nuestras formaciones y sabe que en un momento determinado, para explicar el juego de fuerzas que hay, ¿no? Utilizamos la balanza. Entonces, en un lado está la víctima, en el otro lado está el agresor y en el centro están los testigos, ¿no? Pero los testigos se pueden mover al lado de uno o al lado de otro. Ese es el juego de fuerzas y por eso ella decía dónde se posiciona cada uno en esa balanza, al lado de quién te pones y no solamente los niños. Claro, los niños son los observadores, ¿no? Están en el centro de la balanza, pero ahí estamos todos. Profesores, padres, policía, el sector deportivo, porque claro, a veces se relacionan también fuera del colegio, ¿no? En el ámbito deportivo, en un club de fútbol o de baloncesto, etcétera, ¿no? Y por eso ella se refiere a la balanza, porque todos de alguna manera estamos en esa balanza y tenemos que saber si vamos a posicionarnos al lado de la víctima o si vamos a posicionarnos al lado del agresor. Sí, eso ¿Verdad? es súper importante, totalmente, muy Muy bien. importante. Pues yo no sé si tú quieres añadir algo más, alguna recomendación para padres o para profesores o para alguna criatura que lo esté sufriendo o para el que lo hace o para los que lo observan. Me gustaría que tú cerrases esta entrevista con alguna Pues recomendación. sí, yo para mí, muy importante, todos los padres que somos al final los que más padecemos estas cosas porque quieres lo mejor para tu hijo, ¿no? Mm, Sobre todo, pues no culpabilizarse, lo que decías, mm, ni poner al niño en la situación de víctima, sino que intentar darle toda la fuerza que puedan para que él solo encuentre las herramientas para ir saliendo. Yo, mi hija, estoy muy satisfecha, lo ha conseguido, ahora lleva una vida que ha conseguido bastante todo lo que quería, está feliz y es una cosa que después ya te da tus frutos que piensas, bueno, ha valido la pena, ¿no? claro, De poder, al menos lo que he intentado yo, ayudar de mi parte. Y como profesora también, pues es muy importante que yo al menos intento que todos los alumnos convivan y puedan venir al instituto con unas garantías de que es un espacio seguro. Y esto para mí es básico para cualquier aprendizaje. claro. Pues muy bien. Bueno, te voy a hacer una ultimísima pregunta que la suelo hacer a los profesores. En todos los años que llevas como profesora, Marta, ¿has visto implementar en algún centro algún protocolo contra el acoso escolar? ¿Abrir un protocolo? ¿Un expediente? Eh, uf.
Pues diría que no. Claro, yo creo que no, porque es No, curioso, pero la mayoría de los profes que a veces entrevistamos, pues no han visto, no hemos visto abrir un protocolo de acoso escolar. no, Pues, pues es nada, verdad, nunca. te agradezco muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros. Tu testimonio servirá de mucho. También te agradezco en nombre de NACE que hayas querido participar en esa campaña contra el bullying. Yo me comprometo y ojalá, lo digo de corazón, ojalá que cada vez más profesores, más docentes sean capaces de llevar ese compromiso hasta las últimas consecuencias, porque sin exagerar, a veces un profesor puede tener en las manos la vida de un niño, puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. Muchísimas gracias, un abrazo y a nuestros seguidores nos veremos, nos escucharemos dentro de 3 semanas para recuperar el ritmo habitual, porque esta vez excepcionalmente el programa ha salido la primera semana, en la primera semana de mayo, el día 7, no hoy, porque habíamos tenido recientemente, hemos tenido este día contra el acoso escolar. Abrazos. Quería decir una última cosa, muchísimas gracias a vosotros por el trabajo que estáis haciendo y bueno, la asociación de NACE también, todo lo que estáis trabajando y nada, ojalá podamos acabar con todo este tema del bullying. Pues sí, Mucha fuerza y un en ello abrazo. estamos. En ello estamos. Un abrazo, Marta. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.